todos, bienvenidos. Comunidad Viajera, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live su agencia de viajes My Best Travel. Recuerden que estamos ubicados en el Estado de México, en el municipio de Tepoztlán, Pueblo Mágico. En esta ocasión queremos compartirles una plática acerca de cómo afrontar el duelo. Nos acompañan dos expertas en el tema. Ellas están en Guatemala, desde Cobá y desde la ciudad de Guatemala. Y ellas promueven las reuniones de Death Café desde julio 2018, Movimiento Mundial para hablar de la muerte. Nos acompaña Cintia Acu Ramírez, médica psiquiatra y máster en cuidados paliativos, y Gabriela Paz, médica pediatra y neuróloga, máster en bioética y cuidados paliativos. Bienvenida, Cintia. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo están? Gracias, Claudia. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañan, que están aquí. Gaby, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Esta plática la queríamos compartir con todos ustedes debido a que pues muchas personas han perdido algunos seres queridos por la pandemia y pues también por otro tipo de situaciones. Entonces, Gaby y Cintia nos compartirán todos esos conocimientos que tienen para ver si a ustedes les sirven. Y también si nos pueden contar sus experiencias, sus casos, ellas también les pueden dar algunos tips o algo de ayuda. También al final de la sesión, pues ellas van a dejar sus datos, su Twitter, por si ustedes quieren hacerles algunas preguntas o alguna consulta ya directamente. Bueno, pues daremos inicio ya a esta plática. Va a comenzar Gaby. Nos va a platicar acerca de, ella pues, como bien les decía, es médica pediatra y se va a enfocar en la pérdida cuando son niños, ¿verdad? Entonces, Gaby, adelante y muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación y vamos a platicar un poquito en relación a lo que es el duelo en los niños. Es importante tomar en cuenta que el duelo del niño no es igual al duelo del adulto, pero también es importante tener en cuenta que los niños se dan cuenta y es algo también que no podemos ocultar, el hecho de que un familiar pueda fallecer. Morir es un proceso y es un proceso que afecta en primera persona y esto no se nos tiene que olvidar porque si bien a nosotros como adultos nos afecta, a los niños también les afecta y de alguna manera es un poco más complejo a veces el que nosotros como adultos podamos ponernos en los zapatos del niño y entender el dolor y el sufrimiento que puede experimentar tras la pérdida de un ser querido, un papá, un hermanito, un abuelito, ¿verdad? Esto puede ser muy doloroso, un amigo o incluso a veces la mascota, que es quizás la primera muerte que los niños pueden afrontar. Pero es un proceso, la muerte es un proceso y como tal, a veces es difícil que podamos hacer llegar al niño el hecho de que comprenda que es parte de la vida el morir, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando estamos pasando por un duelo, cuando estamos ante la pérdida de un ser querido, podamos también pensar que ese niño está afrontando el mismo dolor, el mismo sufrimiento que nosotros y que eso va a ser necesario que de alguna manera podamos acompañar. Si afecta de distinta manera a cada miembro de la familia, ciertamente también los implica a todos. El dolor que puede sentir un padre no es el mismo que probablemente está sintiendo la madre. El dolor que siente un hermano no es el mismo que siente el otro hermano, pero de alguna manera ese dolor, ese sufrimiento los une y los implica. Y aunque cada uno vive ese sufrimiento y ese dolor a su manera,
es importante buscar espacios donde podamos compartir y comprendernos mutuamente para poder seguir adelante y poder salir adelante. Los niños ante la muerte, es interesante saber que nosotros cuando nacemos no tenemos un conocimiento propiamente de la muerte. Es decir, la muerte es un conocimiento innato, no nacemos sabiendo que vamos a morir. Y muchas veces no nos imaginamos que vamos a morir hasta que vemos a alguien que fallece o bien hasta que nos toca lidiar con algo muy cercano a nosotros, ¿verdad? Una enfermedad muy crónica, una enfermedad muy prolongada, un accidente que nos pone en riesgo de morir y es quizás ahí donde caemos en la cuenta de que las personas se mueren, ¿verdad? Entonces los niños no nacen sabiendo que existe la muerte y el significado que ellos se van haciendo sobre la muerte viene aprendido de lo que en casa les hemos enseñado, de la experiencia y de la forma en que la familia elabora la muerte y elabora el duelo. Por eso es muy importante saber acompañar a los niños y saber explicarles a los niños qué es la muerte. Explicarles que no es un castigo, que no es algo malo o algo perverso, sino que es parte de la vida, el que todos en algún momento podemos morir, ¿verdad? Y en la medida que el niño va afrontando y conociendo la muerte, la va también aceptando y aprendiendo a respetar, a no sentir miedo y a no angustiarse ante ella. Enfermedad y muerte son conceptos abstractos y complejos para un niño, pero influye mucho la cultura, la educación, la sociedad y la actitud de los padres ante la muerte. También las creencias religiosas y las experiencias previas. Generalmente, los niños que viven en el campo comprenden mejor la muerte que el niño que vive en la ciudad, porque los niños que viven en el campo de alguna manera han experimentado la muerte de alguno de los animales de la casa, de la granja. En el campo han visto aves que mueren, han visto perros que mueren, ganado que muere, y pues tienen como un poquito más la experiencia de la pérdida, ¿verdad? Esto quizás puede variar en nuestros países por la violencia que hay hoy en día, ¿verdad? Esa violencia cotidiana que hace que por la televisión o por los periódicos, en las noticias, los niños tengan un poquito más de acceso a ver la muerte, o si no es que la ven en primera persona, pues, porque les toca observar cómo matan a alguien o cómo hay un accidente y atropellan a alguien, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, los niños tienen un concepto abstracto, un concepto complejo, pero lo van elaborando en base a lo que van observando y en lo que van viviendo en el núcleo familiar. Las creencias religiosas, ¿verdad? Quienes tienen una creencia religiosa basada en una vida eterna, en un más allá, probablemente comprendan que esa persona que fallece, esa persona que se nos va de este mundo, puede estar en un lugar mejor, puede estar esperándonos algún día en ese otro sitio. Los niños que tienen la experiencia en casa de que los padres les ha sido muy difícil afrontar un duelo en algún momento dado, van a tener dificultades también para elaborar su duelo, porque han visto que hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucho enojo, hay mucha ira ante la pérdida, y eso es lo que ellos van aprendiendo también. Entonces no logran elaborar un duelo saludable, ¿verdad? Y la cultura, pues nuestros países son de muchas creencias, hay muchas formas de vivir el duelo, el acompañamiento en la casa de los familiares del difunto, el velatorio, por ejemplo, ¿verdad? Que hacemos nosotros, ese rito funerario que tenemos, pues ayuda también a elaborar un duelo para los niños. ¿Qué problemas podemos encontrar cuando queremos hablar de la muerte, de la pérdida y del duelo con los niños y con los adolescentes? Una de las cosas que afecta mucho es que se ha perdido la naturalidad de la muerte y con ello el saber implícito que generaba. Antes la gente moría en casa y todos en la familia se involucraban en la muerte de esa persona. Creo que ahora con la pandemia esto ha vuelto a pasar, sin embargo con un poco de aislamiento y de distanciamiento social. La gente empieza nuevamente a morir en casa, pero sin la pandemia, cuando la gente moría en casa, se involucraba desde el más chiquito hasta el más grande, ¿verdad? En todo el proceso. El estar atendiendo a la persona enferma, ver cómo se iba deteriorando, el poderlo acompañar en esos últimos momentos
Si eran creyentes, pues con oraciones o con el pastor, el sacerdote en un momento dado, y la familia alrededor de la cama apoyándolo, ¿verdad? Los niños se involucraban también porque estaban ahí alrededor, quizás en su juego, quizás en sus actividades, pero viendo que el abuelo estaba enfermo y que algo le estaba pasando, que papá o mamá están enfermos y que algo está pasando, que el hermanito está enfermo, pero algo está pasando. Y se daban cuenta, ¿verdad? Y cuando sucedía la muerte, podían ellos también darse cuenta y probablemente los involucraban en la despedida, ¿sí? En que fuera a decirle adiós al abuelo, al papá, al hermanito, en que le diera un abrazo, un beso de despedida. Hoy eso se ha perdido porque la gente muere más en hospitales y tristemente muere sola, ¿verdad? Sin la compañía de la familia. También en las últimas décadas nuestra cultura occidental considera la muerte un tabú del cual no hay que hablar, ¿verdad? Porque somos jóvenes y estamos buscando siempre la eterna juventud. Entonces la muerte no es bienvenida, la muerte es algo desagradable, algo que mejor si no lo mencionamos y no hablamos de ello, ¿verdad? Por consiguiente, la muerte nos genera angustia y se trata de proteger a los niños de ese sentimiento, que se queden en casa, que no vayan al funeral. Murió el abuelo, pero mejor no le digamos nada y que se quede con los hermanitos o llevémoslo con el amiguito, que la vecina no lo cuide mientras vamos a enterrar al abuelito, porque mejor que el niño no lo sepa. Y ese es un grave error, porque los niños oyen hablar a los padres, ven a los padres preocupados, han dejado de ver en las últimas semanas a ese ser querido por alguna razón, no nos llevan a visitarlo y saben que algo no va bien y que se lo ocultemos es todavía más doloroso, más frustrante, puede generar mucho enojo, mucho temor en el niño y lejos de hacerle un bien, estamos causándole un sufrimiento y un daño mayor, ¿verdad? El instinto de protección de nosotros como padres, pues puede llevar a alejar al niño de todo sufrimiento, ¿verdad? Y eso lo que genera es que el niño no logre desarrollar habilidades para afrontar el dolor, para afrontar el sufrimiento y para afrontar la muerte. Y a largo plazo, eso los va a afectar para poder afrontar el sufrimiento y el dolor en la vida adulta y para poder afrontar su propia muerte cuando el momento llegue. Por consiguiente, estamos tratando de vivir una vida alejada del sufrimiento y eso pues involucra el que no hablemos de estos temas con los niños o con los adolescentes, ¿verdad? La escuela también tiene muy pocos recursos para afrontar la muerte y trabajarla desde el aula. A veces hay algún niño que tuvo un accidente o que estaba muy enfermo de cáncer, fallece, deja de asistir a clase y los niños se encuentran con el pupitre vacío de ese compañero que ha estado con ellos pues quizás varios años, varios meses y nadie dice nada, ¿verdad? Es un secreto a voces. Todos saben que ese niño estaba enfermo, todos saben que Luisito o que Carlita estaba enferma y que estaba muy mal y de repente dejó de llegar. Se imaginarán los niños que algo malo pasó, pero nadie afronta con ellos este sufrimiento desde el aula, ¿verdad? No hay un ritual de despedida con el cual los niños se puedan, pues, manifestar sus sentimientos hacia ese amiguito que se les ha ido. Y por consiguiente también a veces cometemos el error que en el caso de los adolescentes creemos que ya son adultos, que ya entienden, que ya están enterados de todo, que no hay necesidad de sentarnos a explicarles lo que está pasando porque consideramos que ellos ya manejan la información. Y eso tampoco es así, ¿verdad? Los adolescentes a veces no terminan de comprender qué es lo que está pasando. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y hay mucho enojo. Muchos adultos jóvenes, hablando de personas entre los 20 y 30 años, actualmente se cree que no han tenido el contacto directo con la muerte, es decir, nunca han visto a un familiar fallecer. Entonces, es como muy difícil pensar que un adolescente pueda entender la muerte cuando personas de 30 años todavía no han tenido un contacto directo con la muerte. Probablemente ahora con la pandemia eso esté cambiando, pero igual el hecho de que no lo platiquemos con los adolescentes y no preguntemos por sus emociones, por cómo se sienten, qué es lo que están pensando, qué les preocupa, eso puede también afectar la buena elaboración de un duelo en estos chicos. Los niños se van haciendo conscientes de su situación dependiendo su nivel evolutivo y la madurez cognitiva. No es lo mismo la forma en que afronta la pérdida de un ser querido un niño de 3 años a como la puede afrontar un niño de 15 años, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que van a influir.
Ya decíamos, la educación, la cultura, la experiencia previa, lo que los padres han enseñado, las creencias religiosas, ¿verdad? Entonces, eso va marcando al niño en sus diferentes etapas y le va haciendo tener una comprensión cada vez mejor de la muerte, del dolor y del sufrimiento, pero es un proceso madurativo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo para cada etapa de la vida. ¿Y qué pasa si el niño tiene algún déficit cognitivo o algún trastorno del neurodesarrollo? Todavía es más complicado el hecho de que pueda comprender la pérdida y aceptarla. Y es importantísimo saber cómo explicarle al niño que ese papá, esa hermana o ese abuelito no van a estar con él más, ¿verdad? Las recomendaciones que se dan para poder hablar de estos temas con los niños y con los adolescentes, ¿verdad? Es que primero, quien se comunique con ellos y les dé la mala noticia, sea una persona cercana, una persona querida, alguien de mucha confianza para el niño, con quien el niño pueda hablar, pueda llorar, pueda abrirse, pueda expresar lo que piensa y lo que siente, ¿verdad? Es importante que a los niños se les comunique lo antes posible, no después de que ya enterramos al abuelito o al hermanito o al tío, sino que lo antes posible implica que si sabemos que está muy enfermo y está ya agonizando, podamos contarle, porque el niño también tiene derecho a irse a despedir de ese ser querido, no ocultárselo. Luego también es importante buscar un lugar íntimo donde el niño se pueda expresar. No se lo podemos decir en medio de toda la gente, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar un lugar apartado, tranquilo, donde el niño se sienta seguro, confortable y podamos hablar de esto con él, ¿verdad? La información puede darse de manera gradual, ¿verdad? No es necesario entrar en muchos detalles, pero sí es importante dar la información necesaria. Y esto también va acorde a la edad. Probablemente a un niño de 3 años no va a ser tan importante que le expliquemos cómo fue que se murió el abuelito. Bastará con decirle que ya no está con nosotros. Pero a un niño adolescente puede hacer que sí sea necesario para él comprender por qué se murió el abuelito, que estaba enfermo, que tenía mucho sufrimiento, que se le estuvieron dando los cuidados y la atención necesaria para que ese sufrimiento no fuera tan grande, que él estuviera cómodo, que no estuvo solo, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles que uno puede acompañar en la noticia van a depender mucho de la edad y de lo que el niño realmente quiera saber, ¿verdad? Hay que aclarar los aspectos fundamentales en base a lo que el niño entiende de la muerte, ¿verdad? También es importante introducir los ritos y los homenajes en los altares, ¿verdad? Ustedes como mexicanos tienen una tradición muy bonita para el Día de Muertos, que es hacer el altar con las fotografías de sus seres queridos, y esto ayuda mucho a entender y comprender la muerte, a saber que son nuestros antepasados y que de alguna manera nos han dejado un legado. Entonces, este tipo de ritos ayuda mucho a que los niños puedan elaborar el hecho de que un ser querido se nos ha ido, ¿verdad? Se pueden abordar las creencias religiosas. Ya les decía que si creemos en una vida futura, en un más allá, podemos hablar que esta persona donde está ya no está sufriendo, que esta persona donde está bien, ¿verdad? Y que en algún momento o algún día nos vamos a reunir con esa persona, ¿verdad? Es importante poder contestar a las preguntas en la medida de lo posible que los niños nos hacen, ¿verdad? Y tratar de contestarlas con la verdad, no con mentiras. También es importante especificarles que a esta persona que se nos ha ido siempre se le va a recordar que no será reemplazado por nadie, ¿verdad? Que esa persona siempre va a tener un lugar muy especial en la vida de todos nosotros y en la comunidad y sobre todo en casa, ¿verdad? Facilitar la expresión emocional, no prohibir a los niños que lloren, a veces puede haber un poco de enojo, dejar que saquen ese enojo, ¿verdad? Que ellos puedan manifestar sus sentimientos es muy importante, ¿verdad? En el caso de las personas que tienen un déficit cognitivo o tienen un trastorno del desarrollo, hay 8 dimensiones que vale la pena evaluar. Uno, lo primero que tenemos que buscar es el bien o el bienestar emocional, ¿verdad? Hay que hablarles con la verdad, expresarles, dejar que expresen sus emociones, evitar exigirles fortaleza y valentía, ¿verdad? Si nosotros mismos a veces no podemos expresar esa fortaleza y valentía, es imposible que se lo exijamos a un niño, y si tenemos un niño con alguna discapacidad cognitiva, pues mucho más difícil que se lo pidamos, ¿verdad? Luego también el bienestar material. Estamos todos metidos en esta angustia, en este problema, en esta
etapa donde tenemos que ver un montón de detalles para poder llevar a cabo el funeral, para poder hacer todo este proceso, ¿verdad? No debemos de olvidar que estos niños pueden ser dependientes de personas, ¿verdad? Y es importante, pues, que no les falte la vivienda, saber protegerlos, tratar de mantener sus rutinas y sus necesidades básicas preservadas. Esto implica que no se nos olviden los medicamentos, si es que toman medicamentos, sus tiempos de comida, ¿verdad? Porque en estos niños, pues, como les decía, muchos dependen totalmente del cuidado de un adulto. Y si la persona que murió es la persona que generalmente lo cuidaba, pues va a ser importante tomarnos el tiempo para ver cuál era la rutina de ese niño, cuáles eran los medicamentos que tomaban, en qué horario, para poder seguir y no dejarlo descubierto en esas necesidades, ¿verdad? Permitirle dormir también a sus horarios, ¿verdad? Que no falte eso. Luego de eso, pues hay que velar por el desarrollo personal, ¿verdad? Cuando les hablamos de la muerte, hay que tomar en cuenta que son niños con alguna discapacidad y que tenemos que tratar de explicar las cosas lo más sencillas posibles para que ellos las puedan comprender. Si es posible involucrarlos en el ritual, en la preparación del funeral, es importante dejarlos que acompañen también. Es una manera en que ellos también pueden vivir su dolor y pueden ir elaborando su duelo, ¿verdad? Ellos tienen derecho a saber la verdad, como todos los niños y adolescentes, ¿verdad? Y también tienen derecho a ser tratados con normalidad. Tienen derecho a preguntar, tienen derecho a expresar sus emociones, entender la muerte y que sean cuidados y atendidos, ¿verdad? Es importante que no los aislemos, que no los dejemos solos, sino que en ese momento puedan estar rodeados de sus seres queridos, la familia y amigos, ¿verdad? Y principalmente de aquellos que son los más allegados a ellos, ¿verdad? Y poco a poco, pues, ir manejando la autonomía, el autoconcepto de estos chicos, ¿verdad? Que sigan con sus rutinas, que sigan con sus tratamientos y tratar de que su día a día vaya volviendo a la normalidad lo más pronto posible, ¿verdad? Estos son unos ejemplos, ¿verdad? Cómo los rituales ayudan a elaborar el duelo a los niños, principalmente, ¿verdad? Que esto es una cosa maravillosa, como les decía, ustedes en México pues tienen esta celebración del Día de Muertos que es muy bonita y que creo que ayuda mucho a elaborar un buen duelo en los niños. Y pues esto era lo que yo quería compartir con ustedes en relación al duelo de los niños. Más adelante pues tendremos un espacio para preguntas y para poder comentar las dudas o las experiencias que ustedes puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Una excelente información. La verdad es que por lo menos yo no tenía idea de todas estas cosas tan importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer partícipes pues a los niños, ¿verdad? A veces nos quedamos con esa parte nosotros de la pérdida y no vemos a los demás que también están pues viviendo ese duelo y sobre todo en los pequeños, ¿no? No pensamos que igual y no se dan cuenta, pero pues ellos también pues están perdiendo a veces, como tú decías, personas que los están cuidando y ya, o amiguitos que de repente ya no ven, y pues para ellos también es complicado y difícil y a veces no comprenden, pero es importante que los tomemos en cuenta y que pues ellos también conozcan todo esto y pues dejen partir, ¿verdad? Que se permitan esa parte. Muchísimas gracias, Gaby. Regresamos contigo en un ratito. Vamos a darle la palabra ahora a Cintia, que también nos va a compartir mucha información y muchos tips de cómo afrontar el duelo. Adelante, Cintia. Gracias, Claudia. Pues siguiendo con el tema, ¿verdad? Que ya Gaby nos habló tan lindo de cómo ayudar a los niños. Yo trabajo con adultos, así que mi perspectiva es sobre cómo llevamos los adultos los duelos, ¿verdad? Qué nos puede ayudar y qué a veces no nos ayuda. Solo para pensar, ¿verdad? La palabra duelo tiene una raíz de dolus, que es dolor, que es lo que justamente sentimos cuando perdemos a un ser querido. Y también tiene una raíz de duelum, que es un desafío, es un combate, es una guerra.
todos hemos tenido alguna pérdida cercana o no tan cercana, pero lo que tenemos es esto, habrá dolor, días mejores, días de me tengo que levantar, lo tengo que hacer, un desafío que es un día a día, ¿verdad? Y algunas frases que nos dicen no ayudan, solo el que lo está viviendo lo sabe. En general, el duelo es un proceso, por lo cual no podemos pedir que pase, que sea el día del fallecimiento, el día del entierro, el día cuando se cumplen los 40 días. Esto es un proceso y ni siquiera es lineal, ¿verdad? Pueden haber días mejores que otros. También es normal que uno sienta dolor y todas las manifestaciones. Lo anormal sería que cuando alguien que queremos ha muerto, estemos como que sin nada al otro día, ¿verdad? O sea que es normal las molestias, digamos así, o lo que vivimos que no es agradable. Es dinámico porque cambia, es un día a la vez, es un día diferente. Ayer pudo haber sido un día bueno y hoy de vuelta otra vez a la cama, a llorar, a no querer comer. Tiene un reconocimiento social porque hasta antes de la pandemia, pues cuando moría alguien en un vecino, un amigo, el familiar de alguien, pues llegábamos, ¿verdad? Es social, vamos, apoyémoslo. Era el abuelito, era el papá, tal vez no conocíamos a la persona que falleció, pero conozco a alguien que lo conocía y entonces voy y lo apoyo, ¿verdad? Entonces eso nos da una parte de colectividad que hemos perdido ahora por la pandemia. Es íntimo porque aunque esté rodeado de mucha gente, igual y estoy tan triste y estoy tan ensimismado en mi dolor que se juntan las dos cosas, se reúnen las dos cosas. Y es activo porque también puedo hacer todo mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Y me voy a bañar, voy a comer, voy a hacer caso a todo lo que me proponen, pero es un día a la vez. Lo importante es lo que la idea de esta plática, ¿verdad? Como nos invitaba Claudia, es que hablemos de cómo lo enfrentamos. Cuando estamos viviendo un duelo, es importante que podamos cuidar de nosotros, porque estamos sufriendo y al mismo tiempo tenemos que seguir con nuestra vida. Entonces yo quiero dividir este tiempo en que hablemos de 4 dimensiones, ¿verdad? En las que les recomiendo que nos cuidemos. Una va a ser la dimensión física, otra es la dimensión emocional relacional, cómo estoy yo con mi emoción y cómo me relaciono con las personas alrededor. Otra es la dimensión intelectual y mental, ¿verdad? Que esa no nos deja en ningún momento. Y la otra es la dimensión espiritual existencial, que puede ser un apoyo importantísimo para salir del duelo, para vivirlo en ese día a día de la mejor manera. Algo que recomendamos mucho es que en la dimensión física, que desaceleren el ritmo que llevaban hasta antes de esa pérdida. Que programen una agenda con un tiempo para cada uno, ¿verdad? Hay que volver al trabajo. Si fui cuidador de la persona que falleció, pues probablemente todo mi día a día iba a cuidarlo, a sus medicamentos, a llevarlo a un estudio. Entonces tengo que volver a agendar mi tiempo. Si antes hacía ejercicio, si yo antes tenía un club de lectura, si yo antes tenía mis cosas, puedo volver a mí, ¿verdad? Porque ya cumplí o ya no tengo que cuidar a esa persona. El ejercicio se recomienda mucho, pero más que inscribirse en un gimnasio en estos tiempos, es mejor una caminata, ¿verdad? Con las otras personas con quien estoy en duelo, en aire libre, en un campo en donde pueda caminar unas 2 o 3 veces por semana. La dieta es muy importante y aquí en la dieta también entra, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? Evitémoslo y comamos lo más sano que se pueda. Las horas de sueño, como decía Gaby, son importantes para poder reponernos tal vez del velorio, tal vez de las noches en que agonizó nuestro familiar, que estuve cuidando. Entonces, volver a dormir es importante. Cuidar los hábitos, por ejemplo, hay mucha gente que había dejado de fumar o de tomar y en el duelo vuelve a reactivar esos malos hábitos, y también cuidemos los buenos que tenemos que mantener. Y el contacto con la naturaleza, ¿verdad? Si podemos ir a algún parque, si podemos ir a un lugar donde nos quitemos la mascarilla y podamos hacer ejercicio físico, eso nos vendrá bastante bien. La otra dimensión es la emocional relacional, ¿verdad? Porque igual tenemos que compartir con personas, así que
hagamos una lista de amigos de emergencia. Esta lista no tiene por qué ser tan grande necesariamente, ¿verdad? Con 1 o 2 personas a los que yo pueda llamar a cualquier hora para llorar, para decirle cómo me siento. Con que tengan 1 ya es bueno. Si tienen más de 1, genial. Si tienen más, pues todavía mejor, ¿verdad? Perdón. Hablar con los compañeros de trabajo de lo que ha sucedido. Saben que seguramente que estuve en un duelo, que estoy en duelo, y es bueno que hablarlo. Ahora si hay alguien de confianza. También es recomendable tener un tiempo a solas para poder elaborar mis recuerdos, ¿verdad? Para llorar, para enojarme, ¿verdad? Para la emoción que tenga en ese momento. Es importante que no descuidemos nuestras relaciones. Habrá momentos en los que, como decía antes, querramos estar solos, pero también habrá momentos en los que nos viene bien hablar con alguien. Es bueno pedir ayuda si nos sentimos que estamos abandonados, que solo yo estoy sufriendo, que los veo a los demás que ya están bien. Entonces, es importante pedir ayuda. Puede ser profesional, con un psicólogo, o bueno, yo veo algunos pacientes de duelo como psiquiatra, ¿verdad? Pero es importante buscar grupos de apoyo. Ahorita en las redes sociales hay muchos grupos de duelo y específicos, ¿verdad? Que si es un duelo por COVID, si fue un duelo gestacional, porque la gente se sigue muriendo de otras causas de que no solo COVID. Y entonces es importante que podamos buscar un grupo en el que tengamos en común la pérdida, ¿verdad? Crear un espacio de recuerdo en casa es algo que podemos hacer todos. Tener una esquinita, tener un lugar en donde pongamos una foto, en donde pongamos flores, una velita, podemos poner un incienso, podemos ponerle, agregar algo especial que tengamos de esa persona, algo que nos regaló, algo que sabíamos que le gustaba. Estos espacios de recuerdo también lo podemos hacer en familia, ¿verdad? Y que cada quien aporte diferentes cosas y está presente en nuestra casa sin llegar, sin que esto nos haga sufrir más. Al contrario, ¿verdad? Podemos irla mejorando entre todos, poniéndola más linda en honor a esa persona que no está. En algunos casos, estas no son recomendaciones para todos, ¿verdad? Sino que lo que a cada uno les sirva, pero a algunas personas que les gusta escribir, les vendría bien escribir un diario, ¿verdad? De sus emociones. Les sirve, por ejemplo, para ver lo triste, el insomnio, el que no comía, todo al principio, y cómo también va mejorando. Y ahí dejar plasmados sus sentimientos o sus altibajos, ¿verdad? Es importante que recordemos que no solo nosotros estamos sufriendo esta pérdida, sino que hay otras personas que también querían a nuestro ser amado. Y nos podemos sentir muy cómodas hablando con estas personas que también lo extrañan. No importa el vínculo directo, si el mío es más directo o no, pero yo puedo hablar con estas personas porque me va a servir mucho que entre todos lo recordemos. A veces la gente piensa que si hablamos de la persona que murió, se lo vamos a recordar a la persona en duelo y es mentira. O sea, esa persona no lo está olvidando. Tal vez no lo está hablando 24 horas, pero le sirve conectarse con otras personas que hablen también de su ser que ha perdido. La dimensión intelectual, ¿verdad? Nuestra cabecita no nos deja, nuestro pensamiento está todo el tiempo ahí jugándonos ahí, a veces hasta malas pasadas. Así que tenemos que cuidar lo que dejamos que entre a nuestra cabeza. Evitemos todo aquello que contamine nuestra mente. Hay muchas escenas de muertes trágicas que son muy, muy feas, mucha violencia, corrupción. Mejor evitemos las noticias, no entremos a nuestra cabeza algo que nos pueda todavía afectar más. Podemos hacer una lista de objetivos a corto plazo, ¿verdad? No yéndonos a mucho, cosas que yo puedo hacer en una semana. Puedo mejorar mi dieta, voy a salir a caminar, necesito dormir más, cosas a corto plazo que me van a ir haciendo sentir bien porque las voy cumpliendo. Algo importante es no tomar decisiones que puedan cambiar, que puedan ser muy drásticas, porque luego mejora nuestro ánimo y ya renuncié al trabajo y ya me peleé con mi pareja y ya discutí con alguien. Entonces no tomemos decisiones importantes hasta que nos sintamos mejor y estemos
un poco más seguros de que lo que estamos decidiendo en este momento es lo mejor. Decide qué objetos y recuerdos quieres guardar y cuáles no. Hay personas que sin permiso de la persona en duelo, se llevan todo y los hacen sufrir mucho. Hay personas que los quieren guardar, todo tiene su tiempo y no urge ni limpiar la habitación, ni deshacernos de todo. Es ideal que lo podamos hacer en familia, que podamos decidir probablemente algo de lo que la persona que falleció dejó le pueda servir a alguien más. Entonces hasta podemos compartir con nuestro prójimo algo que les sirva, pero si hay cosas muy, muy especiales, las podemos guardar y cada uno sabrá en su corazón el momento de cambiarlas de lugar o de hacer otra cosa. Yo recomiendo siempre lecturas sobre duelo y pérdidas y les pongo este libro, esta foto es del libro que yo tengo aquí conmigo. La verdad es que es un libro de una doctora en psicología española que trabaja solo el tema del duelo. Yo se los recomiendo, está en México. Ayer que buscaba la foto, veía que estaba en PDF, así que se los recomiendo. Es importante leer porque algunas cosas nos dejamos llevar por lo que nos dicen, no tienes que llorar, no tienes que hacer esto, todos son prohibiciones. Entonces es bueno leer de expertos qué nos recomiendan y qué no nos recomiendan. Finalmente son recomendaciones y cada uno aplica lo que le haga sentido. Es importante hacer una lista también de cosas positivas de la vida. Aunque sea un momento triste, podemos recordar lo bueno que tenemos y aferrarnos a eso también. Hay una dimensión que es existencial y espiritual. No hablo de religión, no hablo de católicos, evangélicos, hablo simplemente de espiritualidad, de una creencia en la naturaleza, en algo superior, ¿verdad? Busquemos algo que nos nutra espiritualmente, pero si sí tenemos una religión, pues podemos hablar con el pastor, con algún amigo sacerdote, con alguna amiga monja, con algún grupo, si sí tenemos una religión que practiquemos, ¿verdad? Actividades creativas ayudan, como la música, el arte, el escribir. ¿Cuántas obras no se han hecho en tiempos de dolor, verdad? Entonces, no por compararnos con ningún artista, sino que es nuestra obra, ¿verdad? Cómo trabajamos esto en nuestro tiempo de dolor. La meditación es bien importante, es como un tiempo fuera para nuestro cerebro a diario, ¿verdad? Yo practico el mindfulness, lo practico también con mis pacientes. Es muy fácil encontrar guías de cómo empezar a hacer mindfulness, que es una meditación que nos lleva a vivir el aquí y el ahora, el momento presente que tenemos. Y si el momento es dolor, pues me tengo que conectar con mi dolor y esto va a ir cambiando poco a poco. Haz un ritual, ¿verdad? Que nos ayude a mantener las esperanzas. Este ritual puede ser familiar, puede ser incluso por un medio como este, ¿verdad? Como el Zoom, como un grupo que estemos conectados todos al mismo tiempo y lo podamos hacer también. Sirve hacer algún servicio en la comunidad. Si después de haber cuidado a alguien yo tengo un tiempo libre, pues yo puedo hacer algo ahora. Aprendí a poner una inyección, aprendí a cuidar a alguien, puedo ir a enseñarle a alguien a cómo cuidar con todas las precauciones de la pandemia, ¿verdad? Pero lo que aprendí, lo nuevo que sé, puedo ayudar a alguien más a que ayude a alguien más. Explorar el sentido profundo de la pérdida, ¿verdad? ¿Quién era esa persona que perdí? ¿Era mi pareja? ¿Era mi mamá? ¿Era mi papá? ¿Era un hijo? ¿Era un amigo? Quien fuera, ¿verdad? Me duele porque teníamos un vínculo y entonces es importante también explorar ese sentido de pérdida con esta persona. Si alguien de los que está escuchando, ¿verdad? O nosotros tenemos que ayudar a alguien que está en duelo, yo quise poner un par de diapositivas de palabras que ayudan y de unas que tendríamos que evitar, ¿verdad? Entonces, las que ayudan y pueden llegar al corazón de la persona que está sufriendo, lo que siempre le podemos decir es, lo siento mucho por lo que estás pasando, ¿verdad? No tengo palabras para expresar lo que siento. He pensado en ti en estos días. Llámame si necesitas hablar un rato. ¿Puedo pasar a verte en unos días? O sea, es una pregunta en la que me puede decir, no estoy lista. Ok, lo respeto. Si me dice sí, pues le puedo llevar un pastelito, puedo llevarle unas flores, se las puedo dejar porque no quiere hablar con alguien.
También le puedo recordar que somos muchos los que estamos pensando en ti, somos un grupo de amigos, puedo hacer algo por ti, necesitas que haga algún pago por ti, necesitas que te haga el súper, te puedo llevar algo, se te acabó algo que es importante. Puedo avisar a nuestros amigos que contacten contigo, me das ese permiso para que nos organicemos y podemos hacer, como les digo, una videoconferencia. Queremos un grupo de amigos, recordarte que te queremos, que estamos contigo y entonces vamos ya como en esa, con el permiso de la persona en duelo, a acompañarlo. También hay palabras que no ayudan, no nos enseñan a quedarnos callados, entonces creemos que siempre tenemos que decir algo, ¿verdad? Pero algo que no, aquí hay algunas frases que les sugiero no decir, como mira, tienes que ser fuerte, intenta distraerte, el tiempo todo lo cura, son frases que repetimos y repetimos, pero cuando alguien está sufriendo no ayuda. Seguro que lo vas a superar, tú ya superaste hoy y empezamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? No llores que te hace daño, nada más lejos de la realidad, el llanto es un desahogo y si los tenemos para llorar es por algo, ¿verdad? Entonces usémoslo, lloremos, desahoguémonos. Vuelve a ocuparte pronto, todos nos vamos a morir, eso no nos sirve de consuelo. Ay, pero si solo eran amigos, así como minimizando, ¿verdad? El vínculo. Y cada uno sabe qué tan grande es el grado de amistad. Sé cómo se siente, porque fíjate que mi familiar una vez, y entonces desviamos la atención del dolor de esa persona para hablar de nosotros. Y si no tenemos nada que decir, quedémonos callados al lado, si se puede, lo podemos abrazar, ¿verdad? Pero evitemos estas frases. Es hora que sigas adelante, a ella no le gustaría verte sufrir, a él no te gustaría verte sufrir, no sabemos, así que mejor no lo digamos. Y dos preguntas que las pongo separadas, ¿verdad? Por favor, no preguntemos, ¿y de qué murió? Si no sabemos, no importa, estamos ahí o estamos comunicándonos con nuestro amigo para hablarle, porque sabemos que tuvo una pérdida. No nos importa y no va a cambiar nada que sepamos de qué murió. ¿Cuántos años tenía? Porque con esto minimizamos, ay, es que mi abuelita murió, tenía 90. Ah, pero ya había vivido cosas que a esa persona le está doliendo. No importa si tenía 2 años, 3 años, 5, 10, le está doliendo y eso es motivo de respeto. Así que estas dos preguntas, mejor si no las hacemos nunca. Quiero terminar con este poema, que es una plegaria indígena. Dice, no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí, no duermo ahí. Soy como 1000 vientos soplando, soy como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado, soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertes en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trina, soy también las estrellas que titilan. Mientras cae la noche en tu ventana, por eso no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí, yo no morí. Me gusta mucho esta plegaria y la comparto, ¿verdad? Y para terminar, como decía Claudia al principio, nosotros, Gaby y yo, trabajamos hace más de 2 años en Guatemala, reuniones que ahora son virtuales que se llaman Dead Café. En México, las pueden buscar en México también. Son reuniones en las que no es de duelo, no es un grupo de duelo, sino que hablamos de la muerte en primera persona y eso nos puede ayudar a romper el tabú de hablar de la muerte para trabajar la idea de nuestra propia muerte y así también nos ayuda cuando alguien que queremos va a morir. Les dejo el link de nuestra dirección de correo electrónico y también nuestro Twitter en donde publicamos las reuniones que tenemos. Claudia, pues con esto termino, es lo que yo había preparado y tú me dices, voy a quitar esto. Muchas gracias, Cintia. La verdad es que toda esta información pues realmente nos nutre, pues sobre todo ahora en la pandemia, que pues mucha gente, como les decía al inicio, ha perdido a algún ser querido por el COVID y por alguna otra razón. Muy importante, me pareció muy buena información, muy importante esto de las dimensiones, que pues prácticamente la tenemos que aplicar en todo, ¿no? En nuestra vida diaria para pues poder estar sanos
de todo, tanto física, mental, espiritualmente. Yo creo que es muy bonito todo lo que nos dijiste, pero sobre todo pues también aplicarlo a esta parte de, pues tenemos una pérdida y pues tenemos que regresar a nuestra vida, ¿no? No podemos quedarnos en esa pausa de que ya perdimos a alguien y quedarnos para siempre. Así yo sé que es doloroso, pero pues nosotros nos quedamos aquí, tenemos que seguir y pues todas estas recomendaciones que tú nos has dado, pues la verdad es que me parecieron muy importantes y tomar en cuenta pues todos esos aspectos, esas dimensiones como tú le llamas, pues para mí fue muy importante. Ahorita tenemos algunas preguntas. Bueno, quería hacer ese comentario que la verdad me pareció muy interesante. También la parte de, pues, el respeto pues, a las personas que han perdido a un ser querido, sobre todo si nosotros queremos ayudarles, pues primero es pedirles permiso, ¿no? Como tú bien lo decías, con algunas palabras, con algunas preguntas, podemos nosotros saber hasta dónde podemos ayudarles, ¿no? Porque como dices, es un proceso y pues ellos tienen que pasar por esto y darles un tiempo también, porque a veces nosotros queremos que ya de inmediato, como les decía, pues ya vuelvan a su vida y pues es complicado, ¿no? Yo creo que cada persona tiene un tiempo y pues hay que respetarlo y sobre todo esa parte de medir en qué momento podemos nosotros intervenir y ayudarles, sobre todo esa parte de pedir permiso. El poema muy lindo, muchísimas gracias, me encantó. Y una pregunta, ahorita paso con las preguntas del público. Una pregunta que yo les pudiera hacer a las dos, ¿cuándo ya no es un proceso natural? Es decir, ¿hasta qué tiempo se podría determinar que ya la persona está, digamos, más tiempo de lo normal y ya necesita otro tipo de ayuda para poder, pues, reintegrarse a su vida y dejar pues esa parte del duelo? Más o menos como cómo nosotros podemos saber cuándo ya una persona necesita otro tipo de ayuda para poder reintegrarse, tanto en adultos como en pequeños. ¿Cómo podemos saber? Mira, hay un término que se llama duelo patológico. Realmente sí habla de tiempos para fines diagnósticos que podrían ser que son unos 6 meses, ¿verdad? Pero en la práctica clínica no es cierto. Yo voy contra los diagnósticos, pero cada caso es diferente, lo tenemos que individualizar, tenemos que ver si no tiene otros duelos el paciente, tenemos que ver si no tiene algún antecedente de salud mental, tenemos que saber sobre ahí sí tenemos que saber cómo fue la muerte, ¿verdad? Si fue traumática. Hay muchas cosas que hay que llenarlas, ¿verdad? Como requisitos. Yo te diría que no hay un tiempo en el que lo tengamos que resolver. Algunas personas pues sí dicen, bueno, hace 6 meses que busque ayuda, pero la ayuda puede venir al mes, puede venir a la semana, puede ser que esta persona ya estuviera en terapia antes de la muerte por algunas otras razones, ¿verdad? Entonces, para fines de diagnóstico dicen que si 6 meses pasa, ya uno podría valorar un duelo patológico, pero yo te diría que cada duelo es tan único que no es que ya me pasé de los 6 meses y ya tengo que ir a buscar un psiquiatra, un psicólogo. Si yo lo estoy elaborando bien, si llevo bien mi proceso, puede durar 1 año, puede durar 2 años, pero lo estoy trabajando y estoy avanzando, ¿verdad? No sé qué diga Gaby. Sí, no hay un tiempo específico, Claudia. Se habla cabalmente, como Cintia decía, 6 meses. Hay algunos que hablan hasta de 1 año para que puedan salirse del duelo. Tal vez características que son importantes tanto en niños como en adultos, que nos van diciendo que el duelo se está elaborando de forma adecuada, es uno, que ya puede hablar del tema sin ponerse muy mal. 2, que ya puede salir a la calle sin sentirse culpable y sin sentir que está pues faltando al luto en un momento dado.
3 que ya puede realizar sus actividades de una manera más tranquila, ¿verdad? Es un proceso. Si digamos a la semana esta persona pues está bien y puede hablar del tema sin ningún problema, quiere decir que está avanzando en su duelo, lo está logrando llevar bien. Habrán días buenos, habrán días tristes. Principalmente hay como bajones o como vuelta a caer en esta tristeza en fechas memorables, cumpleaños de la persona que ha muerto, Navidad, la reunión familiar de cada año, por ejemplo, ¿verdad? Hay fechas puntuales en las que parece que todo se nos viene abajo, ¿verdad? Y luego volvemos a nuestras actividades y vamos tratando de salir de esto. Entonces, no es un tiempo específico el que podamos tomar, pero sí ir viendo estos cambios en la persona. Si definitivamente a las 3 semanas esta persona está con ideas suicidas, está con algún tipo de angustia muy fuerte, pues uno dice, no voy a esperarme 6 meses, sino que voy a empezar a ver de qué manera se le puede apoyar. Pero es normal que yo tenga días en los que quiero ver a todos mis amigos y es normal que haya días en que no quiero ver a nadie, por ejemplo, ¿verdad? Es normal que haya días en que yo quiero salir y pues ir al cine o, bueno, ahorita no podemos, ¿verdad? Pero quiero salir, ir al parque, visitar a alguien y hay días en que yo digo no quiero salir de la cama, ¿verdad? Eso puede ser normal en estos primeros meses en que estamos elaborando el duelo. Igual es en los niños. Muchísimas gracias, Gaby. Aquí una pregunta del público dice, ¿es normal que me sienta frustrada? Por lo regular me gusta estar sola y suelo rechazar a las personas. ¿Es normal? Bueno, por lo que han explicado, claro, sí, pero es normal que no tengamos un día, que querramos un día solos, es normal que no querramos ni a alguien muy cercano, ¿verdad? Pero si nuestra tendencia ha sido a decir no, la invitación es a, bueno, voy a decir que sí una vez porque quiero ir haciendo algunos cambios, ¿verdad? Me sigo sintiendo frustrada, me sigo sintiendo mal, entonces lo que estoy haciendo no está funcionando. Tengo que hacer algo diferente y me puedo dejar querer, que es algo que nos cuesta, dejarnos amar. Me puedo dejar amar por mis amigos, me puedo dejar amar por mi pareja que me quiere llevar a tomar un café o que vayamos a caminar o que hagamos algo, ¿verdad? Entonces, es normal estar frustrada, pero también podríamos agregar, ¿verdad? En el abrir esa puerta de dejarnos ayudar. Así que sí es normal un día de frustración, pero empecemos también a volver a una normalidad de convivir con las personas que queremos. Muchas gracias. Por ejemplo, si alguien de plano ya dice, ya tengo mucho tiempo así, mis ánimos, no, yo por más que quiero seguir, no puedo, ¿con quién se puede dirigir de manera, digamos, profesional? ¿A qué profesional pudiera ella ir? ¿A qué tipo de terapias? Yo recomendaba que podrían buscar un grupo de apoyo. Y también, usualmente los grupos de apoyo los lleva un psicólogo, ¿verdad? Ahorita hay mucho estudio sobre tanatología. Antes de la pandemia ya hay muchos cursos, hay muchos diplomados, hay muchas maestrías, hay mucha información sobre tanatología y duelo. Así que yo recomendaría que busque a un psicólogo. La verdad es que la mayoría de psicólogos clínicos, o por decir todos los psicólogos clínicos, están preparados para trabajar el tema del duelo. Y ya como tanatólogos, pues ya es una cosa más específica, ¿verdad? Pero podría buscar a un psicólogo, podría buscar un grupo de apoyo y pues ya también, bueno, en mi caso soy psiquiatra y también trabajo el tema, ¿verdad? Pero ya un psicólogo podría, si cree que necesita algún otro abordaje en complemento a lo que ya se está trabajando en psicoterapia, también podrían hacerlo juntos, ¿verdad? Pero no es malo pedir ayuda. Ya mucha gente llega conmigo y me dice, está bien que venga aquí o no, porque mi problema es este, ¿verdad? Y es el tema del duelo. También he tenido casos en los que los llevan los familiares o un amigo o alguien los lleva porque lo ve que las cosas no mejoran. Cuando van a terapia no significa que se va a medicar a todos en el duelo, ¿verdad? Realmente los duelos no se medican, así que si este es una de los mitos o tabú, ¿verdad? De pensar en que voy a ir al psiquiatra y solo me va a dejar medicamentos o voy a ir al psicólogo y casi que me encierra a un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Lo único que hacemos es hablar, pero ese hablar es expresarnos, lo que tenemos es un sillón cómodo, tenemos Kleenex, tenemos un vaso de agua porque todos lloran. Entonces,
yo les diría, ¿verdad? Que busquen ayuda. Ese acompañamiento profesional también les puede ayudar bastante. Muchas gracias, Cintia. Bueno, yo siempre he pensado que a veces es difícil, digamos, tener este duelo de la mejor manera cuando antes de que muriera la persona, pues quedamos en conflicto con ella. Es decir, tal vez llevamos alguna culpa o no quedamos bien con la persona que falleció. Entonces, como que queda inconclusa esa parte, ¿no? Yo, bueno, es mi percepción. Entonces yo también diría que pues hay que amarnos en vida, ¿no? Y resolver todo ese conflicto que tenemos y sobre todo pues si la persona está enferma, pues resolver todo eso, toda esa relación en vida, ¿no? Porque yo creo que pues si nos llevamos esa culpa va a ser más difícil como que esa parte del duelo y de reintegrarnos a nuestra vida. Bueno, esa sería como una percepción. Y a mí me encantó ese grupo que ustedes promueven, esas reuniones, porque pues a veces es ni siquiera que queremos pensar, o por lo menos a mí me es difícil decir voy a morir, ¿no? O sea, es muy difícil para mí. Yo digo, no, ni siquiera lo voy a pensar que mi mamá se puede morir, o sea, para mí prefiero no pensar en eso, ¿no? Es muy complicado. Sin embargo, pues como dicen ustedes, nosotros los mexicanos tenemos también esa parte de ver tal vez en la muerte, a veces tenemos estas festividades y nos reímos de la muerte y etcétera, pero realmente en sí yo considero que los mexicanos sí le tememos mucho a morir y a que nuestros seres queridos pues mueran, independientemente de lo que mostremos. Entonces yo creo que estos grupos también pues nos ayudan pues a ser conscientes de que en algún momento todos vamos a morir. Y pues yo considero que vivir al máximo para no dejar pendientes, ¿no? O sea, realizar todo lo que quieres hacer con amor, con toda esa salud, por ejemplo, con las dimensiones que tenías, con todas las relaciones, no dejar ningún pendiente día a día, digámoslo así. Esa sería como mi parte de que ahora con esto que dijiste de estos grupos, pues igual y yo podría integrarme a algo así, a leer, para que a mí no me diera miedo, ¿no? Y verlo de forma natural y no decir, ay, no, ni siquiera quiero pensar eso porque no quiero, ¿no? Es algo muy, muy complicado. Entonces, pues no sé si nos pudieran dar una conclusión ustedes, algo que por último quisieran compartirle a nuestros seguidores en este tema para concluir. Cintia, Gaby. Bueno, yo primero quiero agradecerte, Claudia, por invitarnos, porque Gaby y yo nos encanta hablar de esto y somos una muestra que hablar de la muerte no mata, porque ya nos hubiéramos muerto hace tiempo. Disfrutar el día a día, ¿verdad? Más hablando de duelo, pero disfrutemos el día a día porque son lo que hacemos en este día que amanecemos, tenemos que compartir con las personas que queremos. La verdad es que Gaby y yo somos amigas de tanto tiempo y nos unimos en este tema de los cuidados paliativos y la muerte y me agrada tanto cuando nos reunimos y ahora volverlos a ver a ustedes. Yo les digo a todos que no es malo pedir ayuda, ¿verdad? Somos seres humanos, vamos a sufrir por esas muertes, pero no es hoy. Entonces hoy disfrutemos lo que tenemos. Para mí ha sido de verdad muy lindo despertar hoy y prepararme para esta reunión. Aprovecho para decirles que viajen con ustedes también, así nos llevamos buenos recuerdos, dejamos buenos recuerdos y tratemos de vivir un día a la vez, ¿verdad? Tratando de hacer lo mejor posible. Si nos toca acompañar a alguien en duelo, pues no pasa nada. La verdad es que es un privilegio estar cerca de una persona que muere y también poder después acompañar a las familias, a las personas que quedan con ese dolor. Y nosotros como profesionales también tenemos un vínculo con estas personas que mueren y también tenemos que buscar ayuda para trabajar nuestros propios duelos, ¿verdad? Estoy para servirles. Por ahí leía que alguien preguntaba también sobre la dirección. Claudia, está en las diapositivas y si no lo escribí, te la escribo.
tenemos este Twitter del Café Guate, se llama, y ahí publicamos algunas cosas sobre muerte y también las reuniones que ahora son virtuales. Haremos una pronto y les vamos a mandar la invitación para los que se quieran unir con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Cintia. Gaby. Pues gracias a ustedes por la invitación. Realmente lo más importante cuando nosotros nos acercamos a hablar el tema de la muerte y le perdemos el miedo es descubrir que tenemos una vida por delante, que no sabemos cuándo ni dónde nos va a tocar decir hasta aquí, pero quizás el punto válido es que podamos vivir ese día a día con mucha emoción, con mucha ilusión. Y ahora que ya somos un poquito más conscientes de que no somos infinitos, sino que somos finitos, pues acordarnos, hoy es un buen día para ir y decirle a esa persona que está a nuestro lado que le queremos, que le amamos. Es un buen día también para pedir perdón a aquellos que creemos hemos ofendido, ¿verdad? Es un buen día también para celebrar la vida de los demás, ¿sí? Si estamos atravesando por la angustia o la pena de un familiar enfermo, este es el momento de poder servirle y acompañarle de la mejor manera posible para que en vida podamos darle todo aquello que nos gustaría que supiera y que tuviera de nosotros, ¿verdad? Si estamos cercanos a alguien a fallecer, que nos podamos ir y despedir de esa persona diciéndole todo lo que en algún momento hemos pensado que guardábamos para decirle en una ocasión especial, pues hoy es el día, hoy es esa ocasión especial en que lo podemos hacer. Y cada día pues trae su propio afán y tratar de vivirlo al máximo. Cuidar a nuestros niños, ¿verdad? No hacerlos ajenos al sufrimiento y al dolor, puesto que también ellos tienen su sufrimiento y su dolor, saberlos acompañar, saberlos escuchar principalmente, ¿verdad? No restarle importancia a los sentimientos, a las emociones, a lo que piensan en algún momento, ¿verdad? Y pues nuevamente, gracias a ustedes por invitarnos. Esperamos pronto poder viajar y conocer más de su lindo país y pues animar a todos también a seguir siempre los buenos consejos de viaje que ustedes nos dan. Pues muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a las dos. Aquí quedó una pregunta de Elba que dice que si pudiera recurrir a un tanatólogo. No sé si alguna de ustedes pudiera contestarle. Sí, pues usualmente los tanatólogos son personas que han estudiado sobre este proceso de morir, de acompañar y también del duelo. Sí, es lo que yo recomendaba, ¿verdad? Sí pueden recurrir a un psicólogo clínico. Algunos tanatólogos no son psicólogos clínicos, pero tienen los estudios en tanatología. Lo importante es hablar, lo importante es que no se quede con esas emociones solas dentro, pensando en que todo es normal y me voy acostumbrando a una tristeza tal vez muy profunda, sino que tengo que hablarlo, tengo que llorar, tengo que permitirme conectarme con todas mis emociones y eso es una buena guía, el estar en terapia o estar con un tanatólogo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Cintia. No sé si pudieras compartirnos tu presentación al último, porque nos están diciendo que quieren ver los datos, los últimos datos de contacto con ustedes. Y no sé también si la gente, ¿qué tanto puede preguntarles a ustedes? Si ellos se comunicaran, ¿no habría problema de que las contactaran por alguna duda pues, o algo así? Ajá. No, ahí tenemos nuestro correo electrónico del Dead Café y estamos con nuestra página en Twitter también. Pues no, con mucho gusto. Creo que podemos resolver algunas dudas puntuales, pero ya digamos como una terapia y esto, pues ya lo hablaríamos ahí o podemos hacer algunas recomendaciones, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Pues creo que ya no hay preguntas. Me pareció muy importante, muy enriquecedora toda la información que nos dieron. Aprendí mucho, la verdad, me encantó que nos acompañaran y que ustedes nos compartieran todos esos conocimientos que tienen, que esperamos nosotros ir a visitarlas algún día ya a Guatemala. También tenemos muchas ganas de conocer su hermoso país y pues cuando quieran ya saben que ustedes son bienvenidas aquí a México. La verdad es que pues hemos hecho una amistad y las queremos mucho y les agradecemos infinitamente pues el compartir todos estos conocimientos pues con todos nuestros seguidores y esperamos también
agradeciendo a todos los que se conectaron ese hermoso tiempo que nos regalaron y que se regalaron a ustedes mismos, ¿no? Para aprender también. Y pues, no sé, yo creo que ya despedimos esta sesión. Si gustan esperarse tantito, Cintia y Gaby, Sí. no se desconecten. Nosotros finalizamos esta sesión agradeciendo a toda la comunidad de viajeros su compañía. Muchas gracias y nos estamos viendo en otras pláticas especialmente diseñadas para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.